todos por estar aquí a pesar de las vacaciones, a pesar de los cierres. Esta fiesta es una fiesta pues que ya ha hecho tradición aquí en Morelos gracias al CRIM, a la UAM, a una gran cantidad de aliados que se suman, y pues bueno, es para mí un gusto estar aquí hoy. Agradecer a todos los organizadores, particularmente a la Secretaría Técnica del CRIM, al doctor Guillermo Peinberg, y agradecer la presencia y decirles que me honra mucho estar acompañada o acompañando hoy a los doctores Fernando Lozano y Guillermo Castillo. Y bueno, pues lo que nos convoca hoy, el pretexto, digamos, para esto, que será una charla entre personas que saben mucho de este tema y han trabajado desde muchos ángulos este gran fenómeno complejísimo de las migraciones. El pretexto que nos convoca son dos libros que coordinó junto con otros colegas el doctor Castillo. Uno que se llama Migraciones Latinoamericanas en México, procesos socioespaciales, y un segundo libro que en realidad es como el que detona varias de las preguntas que tendremos en esta sesión, que lleva por título Procesos migratorios y dinámicas de exclusión en contextos de pandemia. Estos libros fueron publicados respectivamente en 2021 y 2023 y tocan temas como la frontera entendida como territorios de contención migratoria en relación con fenómenos diversos como las violencias hacia las poblaciones irregularizadas, las narrativas y dinámicas de exclusión e invisibilización migrante o comunidades étnicas y corporalidades migrantes, entre otras. Entonces, bueno, la idea es organizar esta charla a partir de tres preguntas que permitan que, sobre todo, Fernando y Guillermo, y también yo en algunos momentos, intervengamos a partir de nuestras experiencias de investigación y de campo, un poco para pensar estos temas traídos al contexto actual que se vive en Estados Unidos con la presidencia de Donald Trump, el segundo periodo. Lo que queremos es convocar a una reflexión que permita de alguna manera desmantelar las mentiras y los prejuicios que dominan en el discurso del presidente Trump, pero también en los grandes medios de comunicación y que permea hacia muchos sectores de la sociedad en Estados Unidos, pero que las investigaciones que se hacen desde muchas disciplinas, en muchos campos, nos dan datos que permiten desmontar estas narrativas. Entonces, bueno, pues vamos a dar paso a la primera pregunta, que tiene que ver con el tema de la frontera. Y pues preguntaría yo, ¿es cierto, como dice el presidente Trump, que la frontera sur de Estados Unidos estaba desbordada por una invasión migrante que era urgente contener? No sé quién de los dos quiera. Bueno, antes que nada es un gusto estar aquí. Muchísimas gracias a la doctora Cristina, al doctor Fernando, a la UNAM y al evento que nos enfocó, ¿no? Y bueno, si yo quisiera, digamos, en función de esta pregunta, un poco comentar lo que había señalado Cristina. Desde hace varios lustros, las fronteras han servido para ciertos discursos xenófobos y racistas como dispositivos para justificar ciertas agendas electorales. Uno de los propósitos del último libro justamente era dar cuenta de qué pasaba de manera específica en la frontera, ¿no? Un poco con la idea de contrarrestar en un ejercicio como de conocimiento, de acceso público, de ciencia que se une a debates sociales, desmentir una serie de prejuicios y discursos que se basaban poco en evidencias científicas o de datos estadísticos de ambos lados de la frontera, ya sea del gobierno mexicano o del gobierno norteamericano. Y en términos generales lo que encontramos, ustedes recordarán, desde poco antes de que llegara esta segunda administración de Donald Trump, empezó nuevamente a insistir en su discurso claro de que había una crisis migratoria, de que estaban llegando de manera desbordada, desordenada y de forma masiva flujos de personas de diversas nacionalidades en la frontera sur y que representaban un claro peligro para una serie de grupos en Estados Unidos.
La evidencia muestra, la evidencia dura de las agencias norteamericanas de control fronterizo muestra justamente lo contrario. Sí hubo efectivamente un repunte entre 2023 y cierta parte del 2024, pero esto se debió a una aplicación que la administración previa a la administración del presidente Biden puso en operación, que era CBP One, que era una aplicación que permitía a diversas nacionalidades solicitar el derecho de asilo, ¿no? Pero esto se hizo además en canales establecidos por el propio gobierno norteamericano y no obedecía a esta lógica que reproduce Trump en términos de oleadas, ¿no? Pero lo que encontramos a partir más o menos de mediados del 2024, sobre todo más claramente desde septiembre a la fecha, es una drástica caída, o sea, de septiembre al 24 a la actualidad, una drástica caída de los registros de detenciones en la frontera sur de Estados Unidos, por lo menos lo que refiere a las autoridades migratorias norteamericanas, ¿no? Pero cuando hablo de una caída drástica estoy hablando de números que no se habían visto desde hace más o menos 5 años, probablemente con los inicios de la pandemia, ¿no? Entonces, un poco la idea es desarticular esta narrativa frente a esta imagen exacerbada, ¿no?, desproporcionada, con un uso mediático muy importante, contraponer datos duros que lo que muestran es que se trata de una falacia. Ahora, esto remite, y con esto si quieren le pasaría, terminaría con 2 ideas más y ahorita le paso la palabra al doctor Fernando, remite a algo que ya se había estudiado de manera muy clara, por ejemplo, en la sociología francesa. Hay un autor muy sugerente de origen argelino, Sayad, que lo que él dice es que la forma en la que concebimos la migración, sobre todo en ciertos entornos públicos del Estado a veces, o de los medios masivos de comunicación, obedece más a metáforas que poco tienen que ver con lo que acontece realmente y que remiten más a usos ideológicos o políticos específicos de ciertas agencias. Entonces, allá lo que hace es desmontar metáforas como crisis, invasión, flujos, ¿no?, que realmente no aluden ni ayuden a comprender en términos, digamos, de los procesos fácticos qué es lo que está aconteciendo en las fronteras y con los procesos migratorios. Y finalmente cerraría con algo que también ya han insistido varios autores. Trump no es el único, aunque sí ha sido uno de los más eficientes en términos de utilizar la frontera y la migración como una especie de imagen muy fuerte que le ayuda a justificar sus motivaciones y sus agendas ideológicas en términos de sus bases políticas y electorales, ¿no? Es muy fácil en este sentido imputar a los migrantes una serie de responsabilidades que no les corresponden, como el desempleo, la inseguridad, la merma de los servicios de seguridad social, que como veremos más adelante, seguramente en una ocasión que haya, tampoco tienen un correlato específico con lo que pasa, ¿no? Se trata más bien de una serie de ideas infundadas que no tienen un respaldo en términos de los datos duros, ¿no? Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias. Pues también, primero que nada, un gusto estar aquí con Cristina y Guillermo para poder platicar un poquito sobre nuestros puntos de vista sobre lo que estamos viendo, digamos, un poco a partir, poniendo como pretexto los libros sobre frontera y exclusión en el norte de México que ha coordinado Guillermo. Pero la pregunta que nos está planteando Cristina es ¿qué opinamos sobre este punto de vista del actual presidente de Estados Unidos, en el sentido de que Estados Unidos está viviendo una invasión migrante, ¿sí? Eso de entrada, yo ahorita lo comentaba en la entrevista que amablemente me hicieron los colegas de RTV Morelos. Lo que comentaba era que es ver a la movilidad humana como un problema, ¿sí?, como algo negativo, cuando que a nivel de la historia de la humanidad, la incorporación de nueva población implica una riqueza económica, cultural, y así se ha movido en la historia de la humanidad. Entonces, si nosotros vemos la historia entre México y Estados Unidos, una historia centenaria, ¿no? Pues vemos que hay la presencia de
una comunidad mexicana, vamos, hablemos de la comunidad mexicana, pero una comunidad de migrantes impresionante, que ha moldeado, que ha hecho a ese país, ¿no? A los Estados Unidos. Entonces, viene un presidente y dice, hay una invasión, son criminales, son violadores, ¿sí? Lo triste es de que eso implica, digamos, tiene mucho arraigo en la sociedad, en sectores muy conservadores de la sociedad, y eso es lo más lamentable del asunto, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente en su toma de protesta Donald Trump que dijo, vamos a hacer una deportación masiva, ¿sí? Utilizando todo el asunto de las presiones económicas, etcétera, ¿no? Vamos a no reconocer a los niños que nacen en Estados Unidos como ciudadanos norteamericanos, ¿no? Cuando eso debe ser una conquista precisamente jurídica, pero histórica de la sociedad de inmigrante en los Estados Unidos. Vamos a tener que eso es una de las cosas más, todo es gravísimo. Las personas que habían adquirido un estatus legal, ¿no? Sobre todo los venezolanos, haitianos, nicaragüenses, ¿sí? Un estatus temporal, digamos, que podían trabajar y de ahí, digamos, dar un paso hacia otro nivel de regularización de su estancia, pues simplemente se termina, estamos hablando para cientos de miles de personas, ¿sí? De un día para otro. Esto pasó ahora el 24, que coincidió con el Día Internacional del Libro, y de repente 650,000 personas se convierten en ilegales, ¿no? Y son objeto de deportación, sujetos de deportación, ¿no? De una política totalmente agresiva que ¿qué es lo que genera? Genera miedo, genera una incertidumbre, porque son personas que tienen un estatus legal, pero que la misma organización, digamos, jurídica absurda que está ahorita implementando los Estados Unidos los convierte ellos dicen, en ilegales, ¿no? Entonces eso es una destrucción total, afortunadamente, destrucción total de familias, de vínculos laborales y lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, pensar esto como una invasión es realmente una atrocidad, ¿no? Es no reconocer la historia, es no reconocer el aporte que hace la sociedad inmigrante en los Estados Unidos, en particular el aporte de la población latina. Bueno, pues ustedes han visto, ¿no? Las respuestas que han tenido sectores importantes del gobierno mexicano, precisamente apoyándose en investigaciones académicas, ¿no? Diciendo, bueno, si el aporte que hace el gasto de los migrantes a la economía norteamericana, ¿sí? Es del 3.6%, y si nada más vemos a los mexicanos, ¿sí? Es el 2.3%. Imagínense, de la economía más poderosa del planeta, la contribución que hacen los mexicanos, y eso se desconoce, ¿no? Es absurdo, ¿no? Pero aquí el tema es precisamente cómo es que debemos, como sociedad, como sector académico, pensar en estrategias que realmente puedan contribuir, y bueno, y eso vamos a ir comentando ahorita a lo largo de la charla. Tengo más cositas, pero mejor le doy aquí paso a Cristina. Gracias. Muchas gracias. Yo solo quiero comentar, en términos, es realmente brutal lo que los dos ponen sobre la mesa, pero quiero solamente comentar cómo esta idea de frontera, que tenemos ya muy interiorizada y muy naturalizada como algo que existe de por sí, y bueno, claro, por supuesto existe, pero quiero contarles una anécdota que me hizo cuestionarme esta idea como tan inamovible de lo que es la frontera. Hace muchísimos años, cuando empezaba yo mi carrera académica, conocí en un encuentro de artistas y académicos a un artista chicano, y entonces yo, en mi ignorancia y en mi inocencia, le preguntaba que cuándo era que él había migrado a Estados Unidos, y me dijo, no, yo no migré, a mí la frontera me la movieron. Entonces, cuando hablamos de movilidad humana, de la presencia de la relación México-Estados Unidos, de la frontera, estamos hablando de procesos históricos larguísimos, con implicaciones bien profundas en términos de vínculo, donde esta frontera
realmente es una frontera artificial que se ha usado con otros fines más allá de delimitar un territorio, ¿no? Y un poco a eso vamos a, bueno, creo que hacia allá vamos a ir con la siguiente parte de la charla. Y entonces quiero dar pie a la segunda pregunta, que tiene que ver con este tema de las políticas migratorias y de lo que empezaba ya a abordar Fernando, de las deportaciones. La pregunta sería, ¿qué función tienen las deportaciones dentro del programa de gobierno de Donald Trump? ¿Y realmente hay justificación? No sé. Bueno, aquí yo quisiera trazar una relación. Me movería en dos puntos. Primero, uno es cuál es el papel que juega la deportación en términos de un marco legal. Es decir, ¿qué es la deportación? La deportación aparentemente es el ejercicio de una ley migratoria en donde a una persona que no tiene ciertos documentos y que ha cometido alguna falta, se le devuelve, se le saca del país donde está, que no es el país de origen, ¿no? Esto en términos como del discurso jurídico. Lo que me parece que hay que hacer en el caso específico de Trump es, por un lado, vincularlo con lo que hizo en la primera administración, ¿no? Donde sabíamos que ya se deliraron algunas de las líneas estratégicas de lo que actualmente está haciendo, pero que además se pondera la deportación como un eje de su política antimigrante. ¿Y por qué digo esto? Porque si nosotros nos quedamos solamente con la lectura jurídica estricta, hacemos una naturalización de un proceso que, como decía Cristina y Fernando, tiene una génesis política histórica. Es decir, las causas por las que se deportaba a alguien han venido cambiando. Y una cosa que es muy drástica con Trump es que esto lo ha venido recorriendo de manera muy drástica, y delitos que antes no ameritaban, o faltas que no ameritaban que alguien fuera detenido y deportado, ahora sí lo ameritan, ¿no? Entonces la idea es un poco cuestionar esta idea inamovible de la ley y de qué papel juega la ley. La ley, como ustedes saben, tiene una génesis histórica, fue producto de una serie de acuerdos de diversas cámaras, y en ese sentido habría que leerla. Ahora, ¿por qué es tan importante la deportación en términos de las estrategias de Trump? A mí me parece que tiene una parte que es fundamental, y que es la visibilidad, ¿no? Mediáticamente, esto es algo que hay que decir, Trump para muchas cosas es absolutamente malo y torpe. Es un mal estadista, no sabe gobernar, no sabe de economía, pero hay algo para lo que es muy bueno, y es el manejo mediático de su agenda. En este sentido es muy bueno para crear imágenes que justifican aparentemente lo que él quiere hacer. Y la deportación juega ese papel. La deportación es algo que puede ser filmado, transmitido en los medios, y que tiene un efecto muy drástico, muy importante, ¿no? Y que luego puede ser reproducido entre ciertos grupos sociales y demostrar que se está haciendo lo que él prometió. Ahora, esto en términos duros del accionar del Estado tiene que tener una justificación. Esto es algo que hay que entender en el caso de Trump de manera muy específica, y es que él siempre se está moviendo más allá de la ley, ¿no? O sea, no solo la ley es un constructo, el resultado de una serie de procesos, sino que además hay gente que se mueve más allá de la ley. Y les pongo dos ejemplos concretos que acaban de pasar. Uno es el de el salvadoreño Gilmar, que recordarán ustedes que se le detuvo ilegalmente, sale que tenía una situación migratoria regular, justificada, se demostró que tenía las condiciones para estar, un juez federal dictaminó que no se debía deportar, y aún así se le deportó, aún a sabiendas que había una orden judicial para que se le detuviera. Este es un claro ejemplo de que se incumplió la ley. El segundo fue, ustedes recordarán, en relación a lo que comentaba Fernando, también a mediados de marzo, hubo 200 venezolanos que fueron deportados también de manera ilegal, porque hubo otra orden de un juez federal que lo que dijo es que se tenía que esperar, que no se había cumplido el procedimiento necesario y que tenían que detener esta deportación, y aún así tampoco se detuvo, ¿no? Entonces, quizás sí habría que trascender la idea de que luego la ley tiene una especie de halo neutro, y de que siempre, digamos, tiene un carácter incuestionable. En este caso no solo porque, como decía, es derivado de un largo proceso, sino porque además, en este caso preciso, ni siquiera se cumplen los procedimientos jurídicos y políticos adecuados.
La otra cosa que quisiera decir es también en términos de su agenda algo muy redituable. En Estados Unidos se calcula que más o menos para el 2012 había cerca de 47 millones, ¿no?, de migrantes. De estos, únicamente la cuarta parte tenía una condición migratoria irregular, ¿no? Y de estos solo podían ser reportados alrededor de 1 millón, entre comillas, podían ser, no piensen que vayan a ser. Entonces, si se fijan, engarza muy bien con una agenda migratoria de la deportación viene a ser la solución a esta invasión migrante. Y aquí nuevamente observamos que hay el engranaje de dos estrategias muy puntuales, la deportación como una solución a un problema que realmente sabemos que no existe. Finalmente diría en este sentido también que hay también una serie de ejemplos interesantes de los recursos que sí se tiene para frenar estas embestidas, ¿no? A mí me parece que la idea de recurrir a los jueces federales, por ejemplo, o todo el trabajo que llevan a cabo las organizaciones de abogados pro bono para la defensa de los migrantes, es también algo que deberíamos de ver. Más allá de estos escenarios muy escandalosos que él realiza, también hay otra serie de acciones muy concretas que están realizando ciertos sectores de la sociedad norteamericana que tenemos que empezar a voltar a ver, no solo porque son ejemplos de que hay leyes que se tienen que respetar, sino también de ejercicios importantes de la defensa de los derechos humanos de los migrantes. Y cerraría también nada más con una cosa muy puntual que es, recordamos además, como decía Fernando, Estados Unidos en su historia sociopolítica, los migrantes han jugado un papel fundamental. Recordemos que es un país básicamente de inmigrantes, ¿no?, donde los grupos nativos fueron excluidos, segregados, y donde hubo una narrativa importante en términos de los aportes de estas poblaciones. Entonces hay que volver a hacer ejercicios de lectura histórica en relación a cuáles son los aportes de estas poblaciones, que no son pocos, como veremos más adelante, y que pueden ser de carácter económico, como fuerza laboral. Son cerca de 11 millones de trabajadores sin documentos, pagan muchísimos impuestos, ¿no?, de decenas, centenas de miles de impuestos, consumen también una cantidad 2 o 3 veces del valor de los impuestos que pagan. Entonces habría que empezar a generar una imagen propia, crítica y documentada de quiénes son los migrantes y qué tipo de aportes tienen en la sociedad norteamericana. Muchas gracias. A ver, aquí dice la pregunta, ¿qué función tienen las deportaciones? Y si realmente se justifican. Las deportaciones a nivel mundial, y lo hemos visto en la época reciente, está muy ligada a los procesos de avance del conservadurismo y los segmentos más conservadores y reaccionarios a nivel mundial, ¿sí? Ahí tienen ustedes al Brexit, acuérdense del Brexit. O sea, era eso, era poner en el centro de los problemas de la Gran Bretaña a los migrantes, ¿no? Estamos perdiendo decía los grupos conservadores en Estados Unidos, estamos perdiendo el predominio y el poder de los whites, de los blancos, ¿no? Entonces, de alguna manera, las deportaciones son respuesta a este movimiento global donde emergen en Europa, en muchos países, estas fuerzas conservadoras. O sea, el surgimiento de Trump, pues es un loco, peligroso, que se le van ocurriendo cosas, ¿no? Es de alguna manera parte de todo el funcionamiento de este proyecto. Y bueno, ahora a partir de la reciente fallecimiento del Papa Francisco, se vuelve nuevamente a poner en el debate el tema de si los migrantes son realmente un aporte y si las políticas de los países receptores tienen que tomar en cuenta a las sociedades en movimiento como parte integrante de la cultura, de la economía, etc. Entonces, esto de las deportaciones es un arma, ¿sí? En donde en Estados Unidos ha existido siempre, ¿sí?
En la primera administración de Trump fueron deportados 2.3 millones de personas en los primeros 4 años, entre el 17 y el 21, y esto fue una editorial, se lo recomendé ayer, de Jorge Durán, pero él dice, con Biden esto se creció exponencialmente y la cifra llegó a 8.6 millones en toda la época de Biden. Entonces decimos, a ver, bueno, pues sí, con los demócratas se puede platicar, ojalá que hubiera ganado Kamala, sí, pero ojo, también los demócratas están presionados, juegan al país los imperialistas que son, ¿no? Entonces sí entender en esa lógica. Ahora, ¿qué está pasando ahorita con las deportaciones de Trump? Como decía Guillermo, los números se han desplomado. ¿Por qué? Bueno, porque hay toda una frontera, hay una presencia militar muy importante, hay un temor, o sea, la gente no está yendo, o sea, hay temor, la gente incluso no está saliendo de sus casas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿En qué tenemos que pensar en este asunto de las deportaciones? Pensándolo como sociedad mexicana, sí, efectivamente tenemos que tener unas respuestas muy claras, porque para continuar estas deportaciones, ya lo vivimos en la época de Biden, aquí en el estado de Morelos, fue importantísimo la cantidad, porque no solo son deportaciones, como ya lo estamos viendo, de personas que están irregulares, sino que son personas que tienen documentos, que fueron nacidos en Estados Unidos, pero que precisamente lo que tratan es evitar la desarticulación de los grupos familiares, ¿no? Sí es muy importante en términos de política pública y por lo que tiene que ver con términos más locales, tener muy claras esas políticas. Creo que hay una respuesta en esta, digamos, a propósito de lo que yo decía en la inauguración, de ciertos sectores en este momento a nivel, digamos, gubernamental, que sí están pensando no en la política utilitarista de que, a ver, vénganse los migrantes de retorno, vénganse las remesas, y aquí los vamos a emplear, ¿no? Sino ver de qué manera tiene que haber una reincorporación libre, ¿no? Porque si hablamos de libertad de migrar, también tiene que haber libertad para retornar, ¿no? En las mejores condiciones, ¿no? Sin que necesariamente haya, digamos, las mejores condiciones para muchas personas que son deportadas, y ahí es donde viene el proceso que otros colegas, Liliana Rivera, entre otros, ha estudiado el tema de la reemigración, ¿no? Entonces, volviendo pues a la pregunta, ¿no? ¿Realmente se justifica? No se justifica. No hay incluso un argumento económico, ni siquiera jurídico, porque la administración Biden lo que sí hizo fue crear espacios para poder regularizar a sectores muy importantes que estaban, digamos, irregulares, ¿no? ¿Y qué es lo que hace Trump? Viene y prácticamente corta las opciones de solicitud de asilo, y la parte más dramática, ¿no? De facto convierte en criminales, porque si tú estás en Estados Unidos sin un estatus legal, te conviertes en un criminal y eres materia de deportación. Ese es de los actos más abusivos que, a propósito del fallecimiento de Francisco, él denunciaba sistemáticamente. Muchas gracias. Sí, creo que igual una breve intervención antes de pasar a la siguiente pregunta, y también de dar un espacio para que el público para que podamos intercambiar. Yo veo que hay una lógica, una lógica detrás de las deportaciones, de las deportaciones explotadas mediáticamente como se está haciendo ahora, a diferencia de los gobiernos demócratas que las hacen, deportan mucha gente, pero las publicitan menos. Yo veo que hay una lógica de vulnerabilización de las poblaciones que están en Estados Unidos o que tienen el potencial de irse a Estados Unidos, porque en la medida en que se vea como una gran amenaza esto de las deportaciones y de la ruptura de familias, de proyectos de vida, etcétera, todas esas personas que no han sido aún deportadas viven en el terror, se encierran más y por lo tanto reclaman menos sus derechos,
aceptan menores pagos por el mismo trabajo o por más trabajo. Y entonces pienso que ahí hay una explicación a esta hipermediatización de las deportaciones en términos de precarizar aún más las condiciones de estas poblaciones que ya de por sí estaban, muchas de ellas precarizadas, no todas, vale la pena decirlo, porque la historia de la migración, aquí estoy pensando básicamente en la migración de mexicanos a Estados Unidos, es muy larga y hay muchas fases que se viven actualmente, pero bueno, creo que eso es una de las cosas que hay detrás de las deportaciones, de esta hipermediatización de las deportaciones. Bueno, pasaría entonces a la última pregunta, que tiene que ver con la situación de los migrantes en el país de destino, es decir, en Estados Unidos, y la pregunta sería: ¿los migrantes son en realidad una carga para el sistema estadounidense, como tanto se dice? Son criminales, roban empleos, ensucian las ciudades, las vuelven caóticas. ¿Es así realmente? Sí. Bueno, quizás yo antes de tomar esta pregunta diría algo que me pareció muy interesante, algo muy interesante que dijiste, Fernando, que es que condensa muy bien lo que está pasando, no de ahorita, con Trump se exacerbó, pero que está pasando desde hace por lo menos cerca de 2 décadas, y es exacto, que antes no siempre los migrantes fueron vistos como criminales. Hubo un momento en donde se les vio como poblaciones que no tenían un documento y que estaban en una falta. Ha habido un corrimiento muy claro de cometer una falta de carácter casi meramente administrativa a volverse criminales. Y este es un ejercicio que describió muy bien Fernando en términos de lo que los gobiernos hacen para volver una falta, convertirla en un delito. No sé si me voy a entender. Y esto, la imagen muy clara que usó Fernando me parece muy contundente. De facto, 500,000 de personas que antes tenían un estatus temporal, sobre todo venezolanos, pero también de otras nacionalidades del continente, van a volverse gente que no tiene documentación migratoria y que son leídos o concebidos por la administración Trump como criminales. Este es un buen ejemplo de que quien produce esta lectura es el Estado, ¿no? Es el Estado el que, al cambiar sus normas sin justificación, sin datos, criminaliza a las poblaciones. Que digamos, también esto luego se podría vincular con poblaciones como los afroamericanos o los mexico-norteamericanos, ¿no? Estos ejercicios no son exclusivos hacia los migrantes, pero en el caso de los migrantes ahora son el blanco. Y bueno, retomando la pregunta, a mí esta pregunta me parece muy interesante porque esta es también una narrativa que tampoco es nueva, que Trump usó mucho desde su primera administración, en esta segunda, pero que ya varios funcionarios y gobernadores y gente que estuvo al frente, sobre todo de la tendencia republicana, han repetido. Es una imagen recurrente de que los migrantes son un lastre, una carga, que no dan nada y que consumen, ¿no? Que consumen recursos. Y aquí quisiera mostrarles una serie de datos muy puntuales de que esto no es cierto, o sea, mostrar cuáles son los aportes reales en términos económicos, laborales y sociales, y luego hacer un par de reflexiones muy puntuales. La primera es, por ejemplo, el Pew Research Center, que es un centro de investigación más o menos bastante respetado en Estados Unidos, mostró que en 2022 se pagan los migrantes sin documentos. Estos cerca de 11 millones pagaron cerca de $100,000 millones en impuestos, ¿no? Cerca de $100,000 millones en impuestos. En lo que respecta a seguridad social, para ese mismo año pagaron cerca de $22,000 millones. Esto también es un contraargumento muy claro contra esto que dice Trump, que ni pagan impuestos y que solo merman la seguridad social. Y se encontró también que en el pago de estos servicios médicos pagaron cerca de $6,000 millones. Con esto un poco lo que quiero decir es, vean ustedes cómo los datos demuestran que estamos en un escenario completamente distinto, ¿no? Y en este sentido de lo que se trata es como a estas fabulaciones, estas imágenes tendenciosas que genera la actual administración norteamericana, contraponer hechos concretos. Ahora, en términos de trabajo, Fernando también ya dio algunas cifras. A mí me gustaría destacar solo 2 cosas. Estos
cerca de 11 millones de trabajadores sin documentos en 2022 eran cerca del 5% de la fuerza laboral, que no es para nada poco. Y además se ubicaban en sectores claves, ¿no? Como agricultura, por ejemplo, de los trabajadores agrícolas, cerca de la mitad son migrantes sin documentos. Esto, recordarán, en pandemia fue muy claro. Cuando se paralizó diversos sectores de la economía y solo quedaban los trabajadores esenciales, quien sacó adelante la vida social, económica y laboral fueron estos migrantes, ¿no? Recordarán ustedes que fueron los que estuvieron entre el número de muertos más altos. Pero escenarios similares se observan en nichos productivos como la construcción, como los servicios o las empaquetadoras de carne, ¿no? Entonces, los migrantes están haciendo una serie de trabajos de un carácter estratégico y fundamental que no está siendo cabalmente reconocido. Y que además hay otra cosa que no se dice, y es, hay un mecanismo que han estudiado diversos colegas, por ejemplo, de la Universidad de Zacatecas, que ellos tratan de establecer una relación entre migración, trabajo y capitalismo. Y lo que ellos demuestran es que estos trabajadores migrantes, al tener un menor salario, al no tener prestaciones sociales o algunas, al ser imprescindibles y deportables, lo que hacen es que el empleador tenga más ganancia. En términos concretos y muy de explicación fácil, es aumentan lo que gana el empresario. Son realmente mecanismos de acumulación de capital, como dirían los marxistas, y cumplen una función estratégica, ¿no? Y la otra cuestión que me parece fundamental destacar es los otros dos niveles importantes. Se trata, estos 11 millones de migrantes sin documentos en 2022, imaginen si pagan cerca de 100,000 millones de dólares en impuestos, pueden cuatriplicar este monto en términos del consumo interno. O sea, no estamos hablando de una cantidad niña, son realmente un grupo poblacional que dinamiza la economía y que genera una serie de beneficios y recursos de manera muy, muy clara. Finalmente, hay otra dimensión que me parece fundamental y que también destacó Fernando, y es todo el aporte en términos sociocultural y demográfico. Los migrantes no solo aportan en términos laborales y económicos, sino además en términos culinarios, culturales, de diversidad, ¿no? Que esto es uno de los, digamos, una de las riquezas que tuvo alguna vez diversas ciudades cosmopolitas de Estados Unidos y que cumplían una función esencial en términos de cómo se veían a sí mismos. Y finalmente sí quisiera decir que también en términos demográficos, por el proceso en el que se encuentra Estados Unidos de la estructura poblacional, tienen un claro proceso de envejecimiento, y estos migrantes son una serie de trabajadores jóvenes que se formaron en sus países de origen, por ejemplo en México, que a Estados Unidos no les costó un quinto ni capacitarnos, ni alimentarnos, ni darles seguridad social, y que vienen a llegar ahí a desempeñar trabajos. Entonces, en lugar de ser delincuentes, transgresores, son trabajadores que aportan no solo trabajo barato, sino como en todo que uno tiene en Estados Unidos. Y cerraría nada más diciendo una cosa que me parece muy puntual y que ayuda a desarticular también otra de las mentiras, es la relación migración-crimen. Las investigaciones serias de Estados Unidos y también de este lado de la frontera han mostrado que no hay un vínculo entre que lleguen migrantes y que suba la criminalidad. De hecho, una investigación de Stanford mostró que los migrantes tienen 30% menos posibilidades de ser encarcelados, es decir, de cometer un delito grave y de ser consignados, que los blancos norteamericanos, que son el grupo demográfico con menor índice de criminalidad de todo Estados Unidos. En síntesis, los migrantes, lejos de ser criminales, generan una serie de aportes concretos, tangibles y sustanciales a la economía y sociedad norteamericana. Muy rápidamente, para poder recoger opiniones y preguntas de ustedes, yo lo que diría es, digamos, si bien nos referimos para hacer estos cálculos a la población irregular, a estos 11 millones que decía Guillermo, en realidad la administración Trump agarra parejo, ¿sí? Y agarra a estudiantes que están, digamos, apoyando todo lo que es, o protestando en contra de la invasión de Gaza. Llegan y se le quita la visa. Cualquier manifestación de personas que tienen documentos, ¿sí? Pero que son de origen latino, origen mexicano, origen...
Entonces, el golpe es general y eso en realidad eso es lo que genera estos temores, ¿no? Yo nada más quisiera, digamos, ver de qué manera o cuál debiera ser, bueno, no es el deber ser, pero es decir, ¿cómo poder contrarrestar todo eso? Porque al final es lo que nos preguntamos, ¿qué es lo que podemos hacer, ¿no? Yo diría, tratar de evitar, ¿no?, esta idea de que los migrantes son héroes, ¿no? Es decir, porque tendemos mucho a decir, no, pues los migrantes son héroes, así lo dijo Fox, así lo dijo también AMLO, ¿no? Y aguas, ¿no? Porque son digamos, un grupo que de alguna manera tiene un vínculo muy importante, ya lo dijo la presidenta Sheinbaum, dijo, el 80% se gasta en Estados Unidos, ¿no? El 20% se manda para acá, ¿sí? Entonces, que son 20% de sus ingresos, pero que es una barbaridad. Es más de lo que el país obtiene por exportaciones petroleras. O sea, estamos hablando de que son recursos que mueven economías y si no, preguntemos aquí en Morelos lo que implican. Pero al mismo tiempo tenemos que tener, digamos, como sociedad y como sector académico y como sector gubernamental también, cuidado en el sentido de que digamos, no ver a los migrantes como cajeros automáticos, porque las familias, o sea, también hay investigadoras muy serias que han estudiado todos estos procesos, Peggy Levy, Nina Gleick-Schiller y otras más, y pensar que finalmente las remesas son ingresos, es el salario de los migrantes, no son recursos que pueden ser invertidos productivamente. Históricamente no ha sido así, ¿no? Lo digo porque por no solo pensar desde la perspectiva del impacto que tiene en Estados Unidos, sino también en nuestro país, ¿no? Porque a propósito, una parte importante de la remesa, es parte de un estudio que estamos haciendo en el CRIM, se regresa a los Estados Unidos, ¿sí?, por el tipo de consumo que hacemos de importaciones, ¿sí? Entonces, incluso lo que entra a Morelos, pues no se queda necesariamente en Morelos, ¿no? Es curioso, pero bueno, un día lo platicaremos como anuncio. Se redistribuye esa digamos, el flujo de remesas, allá cuando uno ve territorialmente, hay una redistribución en donde hacia estados que no son necesariamente de migrantes, ¿no? Pero seguiremos para la siguiente fiesta. Este es un tema que da para muchísimo, me parece muy importante esto que han señalado, y bueno, quiero abrir el espacio para si ustedes tienen reacciones, comentarios, preguntas, ideas, cosas que poner sobre la mesa, pues adelante. Sí, si no, todavía tienen 5 o 10 minutitos. Si no hay preguntas por parte del público, pueden cerrar la charla. Si no, igual yo quería comentar un poco en el mismo tenor con lo que concluía Fernando. Creo que hay, en un contexto como el que estamos viviendo actualmente y que tiene impactos, en este caso en ambos países, pero en general a nivel mundial, es un fenómeno que se puede ver en distintos espacios territoriales. Creo que es muy importante pensar y tomar acción articulada desde las diversas especialidades, desde los diversos espacios que tenemos como sociedad para hacer frente a los retos que implican fenómenos como este. Decía Guillermo hace un momento, las asociaciones de abogados que trabajan pro bono en Estados Unidos, asociaciones de migrantes que tienen muchos años viviendo allá y han logrado a nivel local tener un impacto importante. Creo que también nosotros desde la academia tenemos la enorme responsabilidad de hacer que estos datos que construimos sirvan para algo, sirvan justamente para desmontar estos discursos, para articular y darle argumentos a estas organizaciones, a otros sectores de la sociedad, de manera que podamos construir juntos un contexto de mayor justicia social para todos, no solo para las poblaciones migrantes, sino para sus familias, aquí y allá. En fin, creo que esta es una responsabilidad de todos los sectores sociales. No sé si...
Y sobre eso mismo, ya como cierre, porque ya Ara ya nos está aquí. Es decir, sí ser muy críticos y modestos, ¿no? O sea, si hay algo que ha surgido en la sociedad civil mexicana, son grupos que apoyan a la sociedad migrante, ¿sí? Y bueno, simplemente ahí están las patronas, ¿no? Que son el verdadero ejemplo, ¿no? Acabo de leer una entrevista que le hicieron a quien fundó el grupo de las patronas, y es que yo veía pasar esos trenes con gente hambrienta, moribunda, así, no teníamos que hacer algo, ¿no? Pero así como las patronas, en la frontera sur, en la frontera norte, los albergues, o sea, la sociedad civil, entonces, ¿qué tenemos que hacer como sector académico? Aprender de esas experiencias, documentar esa experiencia de la sociedad civil, porque de alguna manera hay algo que es muy importante, la sociedad civil ha definido de alguna manera cómo se definen o cómo se desarrollan los marcos jurídicos, ¿sí? Ahí está precisamente la idea de si tenemos políticas migratorias que dependen de los estados, ¿sí? O sea, de control migratorio, no control de fronteras, o tenemos gobernanzas migratorias, ¿no? Que implican que la voz de los migrantes, de las organizaciones, de otros sectores participen en la definición. Claro, estoy hablando digamos, si vemos la historia, ¿no?, de lo que ha sido la política migratoria entre México y Estados Unidos, vemos ejemplos importantísimos de cómo, por ejemplo, Jorge Bustamante solía decir, la matrícula consular no es un logro del gobierno mexicano, es un logro de los migrantes, ¿sí? Ellos, como eran indocumentados en California y en muchos otros estados, ¿no? De alguna manera se generó este movimiento en donde ellos necesitaban un ID, y el gobierno de México en otro país les dio un ID. Eso fue maravilloso. Y con ese ID, ¿qué se hacía? Bueno, los bancos dijeron, bueno, ya puedes crear tus cuentas bancarias para enviar dinero, eso es otra cosa. Pero de alguna manera, ¿qué es lo que hizo el gobierno mexicano? Regularizó ese sector, ¿no? Pero no, ahí en realidad quien se debe poner, digamos, el premio es la propia sociedad, sociedad civil, ¿no? Y eso, digamos, dicho por alguien que toda su vida dedicó a este estudio, que fue Jorge Bustamante. Gracias, pues tenemos 2 minutos para cerrar. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Yo cerraría con 3 ideas que ya comentaron y muy concretas, ¿no? La primera es este mismo ejercicio que estamos planteando respecto a los discursos xenófobos antiinmigrantes de Estados Unidos. Quizás también sería pertinente trasladarlo a ciertos medios masivos de comunicación acá. Estas retóricas, si bien no se han presentado igual que en Estados Unidos, sí hay medios que han reproducido relatos de la migración que no son muy precisos. Entonces quizás un ejercicio claro, como esta mesa, como están ustedes, es eso, desmontar estas ideas que luego esas sí trascienden fronteras de manera muy fácil. Entonces esa sería una. La segunda, yo creo que la vinculación academia-sociedad civil es clave. Me parece que ha habido enseñanzas muy interesantes y en ese sentido me parece que este sí puede ser un aporte muy puntual. La UNAM, por ejemplo, recientemente sacó una iniciativa de acción migrante que fue una cosa muy concreta, muy sencilla, pero muy útil. Una cartilla que pueden imprimir los migrantes y que les dicen cuáles son sus derechos en Estados Unidos. Asesoría emocional y otro par de iniciativas concretas. Entonces, desde la academia sí se puede, pero como dice Fernando bien, en términos de leer bien qué está pasando entre migrantes, sociedad civil y academia. Y finalmente una tercera cosa que me parece fundamental que dijo Fernando, también hay que desmitificar la idea que tenemos de la migración. Yo también coincido, los migrantes, más allá de héroes, son sujetos sociales que tratan de remontar situaciones muy difíciles con estrategias muy puntuales. Se trata de que veamos la migración como un proceso social que tiene diversas aristas y que además tiene motivaciones políticas profundas. Hay que entender cuáles son esas motivaciones, porque como sociedad es fundamental que cambiemos la narrativa, ¿no? Dejemos de pensarla únicamente como personas que van y vienen, sino como poblaciones que tratan de obtener una serie de necesidades y que están atravesadas por fronteras y por una serie de dinámicas de precarización. Muchas gracias por estar aquí y esperemos que haya contribuido a que reformulen sus ideas sobre estos procesos.